Hola, ¿qué tal? Nos da un enorme gusto saludarlos en esta entrevista que tendremos, que para nosotros es un verdadero privilegio contar con temas variados en estas plataformas tecnológicas y de redes sociales que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México. Muchas gracias a todos. Y bien, pues el Centro de Posgrados es una institución educativa que se ha caracterizado por ser humanista e integral en diversos temas, tanto en temas relacionados con la administración, la educación y la salud. Pero en especial estamos realizando un esfuerzo para también generar contenidos y temáticas vinculadas con algunos otros temas que pueden ser de interés para la comunidad académica y para las personas que se acercan a el CEPEM. Y uno de esos temas es la cultura. Por supuesto, en estos tiempos tan complejos y tan difíciles ha padecido, sobre todo por el entorno presencial, que al final del día era base fundamental para el desarrollo de sus actividades. Pero más sin embargo, y de manera muy adecuada, todas las instituciones han podido migrar a las plataformas digitales o a los entornos de los museos interactivos y buscando en todo momento que este acercamiento a la cultura y el conocimiento de la misma no se pierda. Y bien, para nosotros es un verdadero privilegio contar hoy con una entrevistada, una persona de alta capacidad, un conocimiento muy amplio y sobre todo querida por toda la comunidad del Centro de Posgrados del Estado de México. Muy probablemente los alumnos, las compañeras que han podido tener la posibilidad de tomar clase con ella, habrán aquilatado y habrán visto que no solamente domina las materias que al final del día está dando la sesión o la clase, sino su vasta cultura y su conocimiento de diferentes ámbitos en la ciencia, en la tecnología, pues bueno, la hacen un perfil sumamente atractivo y querido para el colegio. Tenemos como invitada el día de hoy a la doctora Alma Lucía Martínez Castro, que por supuesto tiene un vasto currículum y una serie de actividades académicas profesionales que la distinguen en el mundo académico y especialmente una de las docentes más queridas del Centro de Posgrados del Estado de México. Pero no quisiera su servidor leer su semblanza curricular, mejor de viva voz escuchemos a la doctora Alma Lucía que nos diga quién es la doctora y que en breves palabras ella nos describa su trayectoria profesional. Adelante, doctora. Muchas gracias, mi doctor Saldívar, por esta invitación. Se lo agradezco y al CEPEM también le agradezco tener. Bueno, soy Alma Lucía Martínez Castro, tengo una licenciatura en comunicación, tengo una maestría en tecnología educativa, tengo una maestría en enseñanza superior, tengo un doctorado en ciencias de la educación, tengo un postdoctorado en economía y sociedad del conocimiento y otro postdoctorado en comunicación y poder. He laborado en diversas instituciones, básicamente trabajé en la Secretaría de Gobernación, en la censura en RTC, trabajé como mando medio en la SEP y he trabajado básicamente como docente. Sí, toda mi actividad ha sido en la docencia, desde primaria, educación media, educación superior y posgrados. Y estoy para servirles. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a iniciar. ¿Considera usted que la cultura en los momentos actuales es importante? La cultura siempre ha sido importante, viene desde la antigüedad clásica, ¿sí? Los griegos, los romanos se dedicaban a esta parte de la cultura, ¿no? La cultura etimológicamente significa cultivo. Entonces, las grandes civilizaciones siempre han insertado la cultura como parte de este desarrollo que se debe de tener dentro de una sociedad. Entonces, siempre ha permeado, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, esta parte del cultivo de las acciones que se realizan en la sociedad, dependiendo de las posturas teóricas, por supuesto. Claro, doctora. Y el tema que nos tiene el día de hoy, pues bueno, se entrelaza entre varios puntos, como lo es la educación. Y para nosotros sería fundamental, doctora, que nos pudiera apoyar en el enlace de la importancia de la cultura en la parte de la educación.
¿Cuál sería su punto de vista? Bueno, la cultura se encuentra, diría Bauman, entre un proceso subjetivado-objetivado, básicamente. Entonces, la parte subjetiva es la que nos permite una serie de actuaciones, básicamente, que se ven objetivadas en las estructuras sociales que trabajamos en esto. En la educación, básicamente, pues va a depender de todo este bagaje cultural, o en un sentido lato, ¿qué es la cultura? La cultura es toda creación realizada por la humanidad, por el hombre, por la humanidad, ¿sí? Básicamente, entonces todo esto es llevado, ¿sí?, hacia la escuela. La escuela es la gran transmisora de la cultura objetivada que podemos visualizar. ¿Qué es lo que llevo yo cuando voy a la escuela, a la educación? Básicamente, pues esta parte subjetivada. Vengo de una estructura, de una familia, como todos venimos de una familia, que nos dio esta estructura básicamente. Entonces, la escuela lo que hace es una conformación epistemológica de la cultura para poderla bajar tanto en la pedagogía, que es para los niños, la acción prescriptiva para los niños, como en la andragogía, que es la educación para los adultos. Y en este punto es muy importante, doctora, sobre todo en los tiempos actuales, en donde cada vez la tendencia hacia el uso de la digitalización, algunos dicen que ha alejado a las personas el acceso a la cultura, o en su efecto la ha derivado en otra visión, como históricamente se había vivido y visto, ¿no? ¿Cuál es su postura, doctora? La postura es, la cultura está al alcance de todos, dependiendo de la postura teórica, por supuesto. Sí, es decir, básicamente la cultura que manejamos con las redes, con los jóvenes, básicamente, pues es desde una postura funcionalista. Es funcional para el momento, básicamente, que viven nuestros jóvenes que están, o la población que está encerrada, ¿no?, básicamente. Entonces, sí tenemos esta salida o esta vertiente, diría Umberto Eco, pues de esta cultura popular. Ajá. Humberto Eco hacía una división y una crítica, ¿no? Lo que llamamos una cultura de élite que configura básicamente las bellas artes, y una cultura popular. Entonces, el acceso más que tenemos es hacia una cultura popular. Yuya, sí, todos estos influencers, básicamente, pero que también van hacia una cultura del consumo, o sea, básicamente. Entonces se entrelaza una cultura popular donde puedo ver un video de X cantante que me gusta, que me agrada, como lo puedo ver de los influencers, como lo puedo ver de youtubers, y como lo puedo ver básicamente pues de todo lo que concierne a este ámbito electrónico. Por supuesto, la adaptabilidad de los entornos de conocimiento es muy importante. Y lo vamos viviendo de que cada disciplina, cada ciencia, pues se va adaptando y va tomando las herramientas que está en el momento. Hace muchos años era altamente preciado, y para uno lo sigue siendo, por supuesto, el adquirir el conocimiento por medio de los libros impresos, los libros físicos. Hoy, pues ya no es esto tan necesario, ¿no? Incluso, con mucha tristeza hemos visto en esta emergencia sanitaria que muchas librerías han tenido que cerrar, y con mucho dolor los dueños de las librerías avisan, vengan por los libros porque no tengo la manera de llevarlos. Prefiero que se queden con alguien y que los aquilate a tenerlos que dejar literalmente en la calle, ¿no? Y estas condiciones, doctora, han hecho que, por supuesto, hoy se hable más del tema con un enfoque distinto, y por eso la importancia de vincularlo, como usted lo ha hecho de manera correcta, con la parte de la educación. Pues vamos a tener nuestra primera pausa y en un momento continuamos. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la doctora Alma Lucía Martínez Castro en esta entrevista y en esta charla
muy amena que hemos tenido hasta este momento, hablando de temas relacionados con la educación, cultura y pedagogía. Y doctora, pues muchas gracias por su participación hasta este momento. También hoy hay un tema muy importante que es el caso de la pedagogía, doctora. ¿Qué nos podría decir usted al respecto de este tema? ¿Qué debemos entender por pedagogía? Bueno, etimológicamente pedagogía viene de paidos, que es esta parte de la enseñanza de los niños, ¿no? La pedagogía finalmente no se ha constituido tal cual en una ciencia. Se le considera una disciplina prescriptiva, básicamente en la educación. La que se considera las ciencias y que lo abarca totalmente son las ciencias de la educación. Entonces, pero finalmente esta parte de la pedagogía es la que tiene que trascender ahorita en estos momentos en donde estamos viendo básicamente el esfuerzo tanto de las escuelas públicas como de las privadas para poder bajar esta parte de la enseñanza, aprendizaje con los niños, ¿no? Que ahorita para los maestros, por supuesto, la pedagogía, estas prescripciones que se le dan, están ellos sufriendo, ¿no? ¿Cómo atraigo a un niño de 4 años? ¿Cómo atraigo a un niño de 6 años, básicamente? Si el niño tiene que socializar, si el niño tiene que andar kinésicamente, ¿sí? Entonces, creo que ahorita la pedagogía debería de reforzar esta parte con el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los menores, ¿no? Por supuesto, doctora. Fíjese que hemos visto ejercicios bien interesantes de algunas instituciones educativas que fuera de su programa de estudio han ingresado materias relacionadas con la apreciación de arte, a la apreciación cultural. Y eso ha sido una manera de intentar llevar una visión física que previamente teníamos antes de esta emergencia sanitaria a la parte digital. ¿Cuál es su perspectiva en relación a esta estrategia que han seguido algunas instituciones? Bueno, ha sido muy interesante. O sea, los maestros tienen una serie de recursos, afortunadamente con la internet, básicamente, en donde pueden acceder a toda una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes, y va la enseñanza por competencias, básicamente, y esta parte recreativa del arte. Si bien no se puede practicar en las aulas la pintura, todo esto, sí tienen los maestros un acceso muy, muy grande con YouTube, ¿no? Básicamente. YouTube me parece que ha sido el aporte más grande que ha dado ahorita para poder apoyar a los maestros y por supuesto varias plataformas y todo esto que finalmente sí permite esta parte de enriquecimiento de una música especial para niños, de un arte especial para niños, de las actividades que se tienen que realizar. Entonces, me parece que este ejercicio con Internet ha apoyado mucho a los docentes. Y fíjese, doctora, que abundando un poco en el tema, cuando llega esta materia con los niños que hoy están en casa tomando sus sesiones, cuando les ponen una pintura, les enseñan a apreciar el arte, a entender el mismo, el enfoque, el mensaje, las caras cambian, el enfoque es distinto y bueno, consideramos que es una excelente herramienta para también llevar un momento de paz, un momento de tranquilidad y sobre todo de alimentación al alma del ser humano y sobre todo el menor en los tiempos que vivimos. Y estas estrategias, por supuesto, se han ido replicando y tenemos datos de que muchas instituciones, como lo comentábamos, lo están estructurando. Y este tema pues tiene que ver, por supuesto, con el tema de la gestión cultural, doctora, el hecho de poder generar actividades relacionadas con procesos culturales. Y esto en un futuro, doctora, cuando las condiciones permitan una mediana normalidad,
¿Cómo vislumbra usted el sector cultural en México en una post-pandemia? ¿Cómo lo vislumbro? Pues lo vislumbro en dos sentidos. La gente que pueda nuevamente acceder al arte, a los museos, a toda esta parte que pueda visitar, básicamente, y la otra parte configurada dentro de la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que van a convivir ambas y que podemos tener un modelo híbrido, básicamente, en donde sí pueda yo tener nuevamente el acceso a los museos interactivos con todos los cuidados que se van a tener que tener, básicamente, pero que le apoya básicamente este uso de los sentidos o de esta observación, básicamente, que es la que se puede ahorita estar desarrollando, o ojos y oídos en los niños y para nosotros también, básicamente, y que conforma una parte híbrida, culturalmente hablando. Pues se van a requerir personas que no solamente vean el mundo físico para poder gestionar la parte de la cultura, el arte y demás, sino también una vinculación con conocimientos en materia tecnológica, en el entorno digital y demás. Y eso pues genera un reto mayor para las personas que están en este sector. Y continuando con la entrevista, doctora, una pregunta antes de tener nuestra segunda pausa. ¿Por qué la cultura es vista por algún sector poblacional en México como un elemento de segundo orden en el arte, o mejor dicho, en la estructura del conocimiento empírico? ¿Por qué usted lo ve así? ¿O por qué considera que se ve así, mejor dicho? ¿Por qué lo considero así? Lo considero que más que referirse, porque se ha enfocado, la educación se ha enfocado hacia los conocimientos, básicamente. Entonces la cultura se ve en este segundo orden cuando debe de entrar primero la apreciación, ¿sí? Es decir, para que un niño pueda apreciar todo lo que le configura el mundo, debería de tener esta parte, y se considera pues a veces un relleno o algo que nada más para que pasen el tiempo, básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura popular que ha absorbido esta parte de la apreciación cultural, básicamente estructurada, ¿sí? Así lo visualizo. Vamos pues, sí, que me es más fácil pues escuchar una canción X, Y, Z, ¿sí?, que sentarme a apreciar una pintura, porque no he sido educado para ello, básicamente. Entonces, interesa más saber Van Gogh, qué tipo de escuela tiene, qué tipo de años, cuántas pinturas hizo, básicamente. Pero no es el sentarme a apreciar una pintura de Van Gogh, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta parte del sentido de la apreciación ha sido disminuido. Los griegos lo tenían muy claro, básicamente, ¿sí? Con el trivium y el quadrivium, básicamente, pues tenían las artes y la ciencia junta para poderla enseñar. En esta parte capitalista, en donde se ha visto este refrendo de que deja más dinero un disco de Lady Gaga, ¿sí?, o de quien sea, básicamente a apreciar una pintura, pues esta parte lleva a ese consumo. Por supuesto. Pues una interesante aportación, doctora, en relación a lo que venimos comentando, pero vamos a hacer nuestra segunda pausa final y regresamos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por continuar con esta entrevista en esta tercera y última fase de la misma con la doctora Alma Lucía Martínez Castro. Para nosotros es un privilegio estar charlando con ella de todos estos temas, y seguramente también para los compañeros, los alumnos que han podido tener el privilegio de estar en un aula con la doctora, el platicar de estos temas y el entender un enfoque hacia lo que es la parte cultural es fundamental el día de hoy, no solamente en el adulto, sino también en el joven, en el niño, y eso pueda abrir su mente
y permitirle accesar a otro tipo de conocimientos de manera muy fácil. Muchas gracias, doctora. Y en ese mismo sentido, doctora, platicábamos hace algunos momentos de la importancia de la apreciación del arte, no solamente una pintura, una pieza teatral, música y demás. ¿Por qué al niño se le debe de fomentar la apreciación en el arte, doctora? Se debe fomentar porque aprendemos también a través de los sentidos. Entonces, el arte se configura básicamente con los sentidos, ¿sí? Y el acceder a esto permite abrirme hacia otras visiones de cómo configurar la ciencia, por ejemplo. Sí, lo platicábamos, ¿no? Esta parte, apreciar un átomo, apreciar las partes del protón, del neutrón, básicamente, pues entonces permite que bajo esa abstracción que me da la apreciación, pueda yo configurar en mi aprendizaje, en mi sinapsis que pueda hacer, cómo se ve esa parte, ¿sí?, que yo no alcanzo a ver microscópicamente. Entonces, el hecho de usar los sentidos y después llevar estos sentidos para bajar lo abstracto del conocimiento, permite entonces aplicarlo en una realidad. Así lo visualizo, ¿no? Ver una escultura, ¿no? La magnificencia de las esculturas, o ver desde dónde se hizo el David, por qué las manos tan grandes que se le ven si uno se acerca a visualizar esa escultura, ¿no? Y es la apreciación que tenía, ¿sí?, claro, que estaba configurando, ¿no? Pues esa es la importancia de esta temática, que no debemos de verla como un tema de segundo orden, es decir, esto no me va a servir para nada, prefiero abundar en otras temáticas, ciencias exactas o ciencias duras. El arte es un excelente complemento y puede ser una parte principal, un actor principal en el desarrollo del conocimiento, del aprendizaje de cualquier estudiante, y no importando eso, incluso en cualquier tipo de nivel. Y doctora, en relación ya para concluir la sesión que amablemente usted nos ha permitido conocer un poco más, en relación a lo que es la gestión cultural y toda la temática que está alrededor de este tema, ¿usted considera que es importante que no importando nuestro perfil profesional, ya cuando tenemos licenciaturas, maestrías y demás, nos tengamos que acercar a la cultura, pero en una visión ya sistematizada y con posiblemente una estructura de grado académico? ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, CEPEM lo está haciendo, básicamente. Va a ofertar una maestría, básicamente, bajo este contexto cultural que nos permite esta apertura de pensamiento, básicamente. ¿Por qué? Porque la gestión cultural lo mismo la realiza la iniciativa privada que el gobierno en turno, o como parte de las políticas públicas. Digo, lo estamos apreciando en la Ciudad de México, como el viejo cine de San Cosme, ¿no?, que nos permitía irnos a meter en mis tiempos a ese tipo de cine, básicamente muy agradable porque era muy amplio, y que ahora se ha convertido en un espacio cultural. Entonces, esta apertura de los nuevos grupos, que de alguna manera independientes, y que también los lleva a cabo el gobierno, sobre todo en la Ciudad de México, básicamente, pues nos permite entonces incidir nuevamente con la educación y la gestión cultural por diversos grupos y actores sociales nos permite configurar nuevas aportaciones hacia la cultura. El hecho de realizar proyectos para quien menos tiene, proyectos culturales, proyectos que se abran a la comunidad, básicamente, pues nos permite entonces tener otras opciones para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para las familias que viven en ámbitos pobres, ¿sí?, y que difícilmente tienen un acceso a la alta cultura, entre comillas, ¿sí?, y que solamente es cultura popular, ¿no?
Y la gran ventaja, doctora, como usted puntualmente lo señala, de que esto puede democratizar también el acceso, pues también a elementos de justicia y de desarrollo del conocimiento en muchos entornos en donde se ha descuidado esto. Y si también lo vemos que nuestro país es altamente rico en expresiones culturales de cualquier índole, pues requerimos que haya expertos que sistematicen ya a un nivel mucho más profesional, empresarial y demás, este tipo de temas, ¿no? Y como lo decía, doctora, muchas gracias, el Centro de Posgrado del Estado de México está emprendiendo el ejercicio del desarrollo de la gestión cultural con un grado académico, en donde pueden verse involucrados gente del área de turismo, de proyectos sociales, de las ciencias sociales, incluso de organizaciones y empresas, que nos da un enorme gusto que ya también tienen un área especializada para no solamente ver procesos administrativos, financieros y demás, sino también incluir dentro de la actividad del día a día actividades y gestión cultural, para darle todavía un mayor realce a la importancia del factor humano y del capital intelectual que hoy están teniendo las organizaciones y la importancia de las personas que colaboran en la misma. Entonces, darle un sentido integral, holístico y completo al desarrollo de las personas. Y bueno, pues el Centro de Posgrados aquí está presente y estamos perfectamente seguros que este programa académico a mucha gente le será de amplio interés, y por supuesto que la doctora Lucía Martínez Castro es parte del claustro académico, y seguramente ustedes tendrán la gran fortuna de que la doctora les esté hablando de temas como pensamiento, cultura y sociedad, educación y cultura, que son materias que tiene nuestro programa, política cultural de nuestro país, un tema que también domina muy bien la doctora, el tema de la globalización, pero enfocado hacia qué, hacia el arte y la cultura, por su formación profesional, claro, la doctora con una expertise en tecnologías educativas, arte, tecnología y cultura, y muchos temas relacionados con el cine, el arte, el emprendimiento cultural, que también la doctora tiene conocimientos en esta temática del emprendimiento y demás. Y bueno, es simplemente una pequeña probadita de lo que ustedes podrán vivir en esta maestría, que estamos perfectamente seguros que va a acrecentar el alma y va a desarrollar potenciales egresados que puedan impactar en diversas áreas del conocimiento cultural. Pero no queremos cerrar la sesión sin despedirnos de la doctora, agradeciéndole de antemano y de corazón el hecho de que haya estado en estos momentos con nosotros. Y doctora, no sé si quiera comentar algo antes de cerrar la sesión. Pues agradecerle, doctor Saldívar, agradecerle al CEPEM, y los esperamos en la maestría, por supuesto. Muchas gracias, y claro que los esperamos en la maestría. Acérquense a este nuevo programa de estudios, que estamos perfectamente seguros que les llenará el alma, como ya lo tenemos estructurado y diseñado para tal efecto. Muchas gracias a todos, y los invitamos a la siguiente serie de entrevistas en temas de gestión cultural. Muy buenas tardes, buenas noches a todos, y hasta la próxima.